Cuando lo vi por primera vez, de inmediato me dio mala espina. Fue como tener un mal presagio. Había pasado un buen rato de la medianoche. Yo regresaba hacia el centro de la ciudad en mi taxi. Venía de dejar en su casa a una mujer y su hija que habían salido del cine, de la última función de la noche. Era un barrio lejano, y a esas horas las calles estaban desiertas. El tipo apareció de la nada. Me hizo señas desde el cordón de la calle. Su silueta oscura se dibujó debajo del anaranjado fulgor del alumbrado público. Era un hombre de contextura mediana. Llevaba un abrigo o algo así que no me permitía ver su físico con claridad. Como les decía al principio, algo en esa figura me hizo sentir incómodo. Tuve ganas de acelerar, ignorarlo y dejarlo atrás. Pero soy taxista, no millonario. Así que no puedo andar por ahí eligiendo a quién llevar y a quién no. Trabajo es trabajo y un pasajero era un pasajero. Así que tomé la decisión de detenerme, y como si fuera otro designio, en el exacto momento en el que el hombre abrió la puerta detrás del automóvil, el foco del alumbrado que lo iluminaba se apagó. El hombre se subió y dio las buenas noches con cortesía, pero lo hizo con un tono seco. Había algo en su voz que me resultó vagamente familiar. Me dio una dirección exacta y después nos pusimos en movimiento. Yo intentaba observarlo por el espejo, pero la oscuridad de la noche no me permitía ver sus facciones, y además, cada 2 por 3 tropezaba con sus parcos ojos, así que yo inmediatamente devolvía mi mirada a las desoladas calles de la ciudad. Intenté entablar algún tipo de conversación banal, pero el hombre se limitó a contestarme de forma cortante, así que no insistí por demás. Entramos al barrio del puerto y poco después llamamos a la dirección que me había pasado. Era una casa pequeña, apenas perceptible en la oscuridad de la noche. Los muros eran de piedra y la puerta de madera. El hombre me pidió que lo esperara. Bajó del auto, golpeó la puerta. Una luz amarillenta se encendió dentro y segundos después abrieron la puerta. El hombre ingresó. Yo volví a sentir el impulso de marcharme, pero si no lo seguí, fue por pura y exclusivamente por la necesidad del dinero. El maldito dinero. El hombre al rato salió de la casa. Cargaba en sus hombros un bolso grande de cuero. Abrió la puerta, metió el bolso y luego subió. Y así me dio una nueva dirección. Esta nueva dirección quedaba fuera de la ciudad, específicamente en un pueblo cercano. Yo le dije que las salidas de la ciudad tenían un costo extra, y él me contestó con tono amargo que el dinero no era un problema. Yo intentaba buscar una excusa para negarme, pero no pude encontrarla. Afuera empezó a llover. La carretera estaba aún más desierta que las calles de la ciudad. Llegamos al pueblo y el hombre me indicó cuál era la primera parada. Me dijo que serían 5. Llegamos a una casa. Todo estaba quieto y apagado, obviamente. Él bajó del auto cargando su bolso, y esta vez, para mi sorpresa, no golpeó la puerta. Solamente se puso de cuclillas en el portal. Sacó algo de su bolso. Era un bulto mediano, y luego lo dejó apoyado contra la puerta. Así volvió al auto y me pareció ver un apuro en su andar. Antes de cerrar la puerta, ya me había dado una nueva dirección. Yo tuve que buscarla en el GPS porque no tenía conocimiento profundo de las direcciones de este pueblo. El procedimiento se repitió en la segunda parada y también en la tercera. Cuando estábamos en la cuarta, él dejó otro bulto en el portal. Yo ya estaba confundido y sobre todo muy asustado por no comprender lo que aquel hombre estaba haciendo. Cuando él regresaba hacia el auto, un enorme relámpago rajó el cielo e iluminó por 2 segundos la total oscuridad en la que estábamos inmersos. Y a mí, el corazón casi se me sale por la boca. El bulto que el hombre de negro había dejado en el portal de la casa era una cabeza, el cráneo de un cadáver, con su piel pálida,
sus ojos saltando de las cuencas, los desgarrones en la piel del cuello, las manchas de sangre seca. La luz del relámpago me bastó también para ver el rostro de aquel hombre que clavaba sus ojos en mí. Y ahí lo reconocí de inmediato. Era el Dr. William, el médico cirujano más reconocido de toda la ciudad, una de las personalidades más importantes y prestigiosas. Y en ese momento me di cuenta de que el Dr. William no solo era el Dr. William, sino que era quien llevaba meses aterrando a la gente, repartiendo cráneos muertos por toda la ciudad y las poblaciones aledañas. Algunos periódicos lo habían llamado el repartidor. Debí arrancar, salir de allí de inmediato e ir directamente a la policía. Pero el shock me volvió lento. Cuando me quise dar cuenta, ya tenía el frío de una navaja acariciándome la piel del cuello. Me dijo que todavía debíamos hacer una última entrega, y, sin quitarme ni por un instante el puñal de la garganta, me dio la nueva dirección. Las manos me temblaban sobre el volante. Escuchaba el silbido de mi propia respiración, como cada vez que me pongo nervioso, por lo que el hombre me había dicho. Nos quedaba una cabeza que entregar, pero estaba seguro que después de eso, él me mataría. No estaría dispuesto a dejar ningún cabo suelto, y yo era uno enorme. Nunca había tenido reales chances de sobrevivir. En los meses en el que el repartidor había estado trabajando, no había aparecido ni un solo testigo. Por alguna razón, esa noche me necesitó a mí, y supongo que nunca fui un hombre con buena suerte. Llegamos a la última dirección. Yo me confundí más de una vez debido a lo nervioso que estaba. En cada error, el Dr. William ponía algo más de presión en mi cuello. Cuando nos detuvimos, yo muy inocente creí que podría tener un chance de escapar. Pero él rápidamente me ordenó que bajara del taxi. La lluvia se había convertido en apenas una llovizna fina y molesta. Él se inclinó para sacar la cabeza del saco. Lo hizo con delicadeza, como si estuviese manipulando una obra de arte. Yo tuve que quitar la vista cuando el trozo del cadáver quedó a la vista. Era una mujer. Él estaba tan abstraído en lo que estaba haciendo, tan concentrado en cada detalle, que por un segundo creí que se había olvidado de mí. Incluso había soltado el cuchillo porque estaba utilizando ambas manos en crear una escena artísticamente aterradora. Junté mis manos y formé un solo puño. Esta era la única oportunidad que tenía de salir de toda esta trágica noche con vida. Si volvíamos al taxi, era obvio que él me mataría. Quizás hasta terminaría dejando mi cabeza en algún portal la próxima vez que saliera a su tour macabro. Él dejó de acomodar la cabeza sobre el escalón y se apartó unos centímetros para apreciar su obra. Estaba culminada. Yo llevé mis manos por encima de mi cabeza. Era la última oportunidad. Y fue en ese preciso momento cuando escuché el grito: ¡Alto! ¡Manos a la cabeza! Al mismo tiempo que hombres uniformados aparecían por todos los lados apuntándonos. Las características luces azuladas de la policía lo tiñeron todo. Yo deshice el puño que había formado con mis manos y respiré aliviado por una vez en aquella noche. El Dr. William se fue incorporando poco a poco. Levantó las manos sobre sus hombros. El cuchillo había quedado apoyado en el escalón que daba al portal, justo al lado de la cabeza. Estaba agradecido de mi suerte, cuando una marea de policías nos arrastró a los dos y nos aplastó contra la pared. Yo intenté hablar, de explicarles lo que estaba sucediendo, pero fue imposible. Los periodistas y los portales hablaron de que había sido detenido el famoso criminal y su cómplice, un taxista local que al parecer se encargaba de trasladar al Dr. William mientras éste realizaba sus tenebrosos repartos. En este momento estoy en mi celda. He intentado una y mil veces contar esta historia.
así tal cual lo hago para ustedes, pero aún nadie me escucha. Yo espero que pronto alguien lo haga. De todas formas, hay algo peor a ser acusado de cómplice de un homicida psicópata. Y yo debo decirles que sí lo hay. Las cárceles de mi país hace rato que están desbordadas, así que hace 3 noches que estoy compartiendo celda con el Dr. William. 3 noches en las que despierto y veo como el repartidor me mira fijamente a los ojos y lo hace con ganas de matarme. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Generalmente a uno le gustaría poder trabajar de lo que le gusta, de lo que más disfruta. Y si no es así, por lo menos le gustaría ganar mucho dinero con lo que hace. Pero a menudo, lo más habitual es tener que conformarse con lo primero que aparezca, con lo que nos dé una moneda para poder seguir adelante. Así estaba yo, buscando cómo ganarme la vida cuando conseguí el empleo en la fábrica, la Toadson. Era una antigua fábrica de automóviles emplazada en las orillas de la carretera 24. Llevaba más de una década abandonada. El edificio había sido comprado por una mega empresa que pondría allí un centro comercial hipermoderno, pero las obras comenzarían recién 6 meses después. Así que mi primer trabajo, junto a otro hombre con el que nos rotábamos los turnos, consistía en pasar las noches allí, cuidando de que nadie entrara, ni siquiera a robar, aunque en realidad prácticamente no había nada de valor, y sobre todo, cuidar que no ingresen adolescentes a realizar destrozos. Mi compañero de trabajo se llamaba Walter. Lo conocí el día en el que ambos fuimos contratados. Ese día nos mostraron el lugar, nos explicaron ciertos detalles y nos entregaron un juego de llaves a cada uno. Después no volví a verlo, por lo menos por un tiempo. Durante el día, la fábrica permanecía cerrada y vacía. Nuestro turno era desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, y al trabajar una noche cada uno, no nos cruzábamos. Dentro de la fábrica nos habían armado una especie de oficina en la cual podíamos pasar las horas. Tenía un escritorio con una silla, una estufa, un refrigerador y un pequeñísimo baño incorporado. Allí teníamos un cuaderno en el que nos dejábamos mensajes en caso de ser necesarios. Los últimos mensajes que se leía eran los siguientes. Hay goteras en el sector 9. Anoche tuve que espantar a unos jovencitos. Creo que las ratas volvieron al sótano. Y habían puros mensajes de ese estilo. Ese era el único contacto que manteníamos con Walter. Las primeras semanas, todo estuvo de lo más tranquilo. Yo no me sentía cómodo pasando demasiadas horas seguidas en la oficina. Prefería dar largas rondas por los edificios, chequeando los accesos y comprobando las notas que Walter me había dejado de la noche anterior. La fábrica era un lugar imponente, frío y oscuro, con enormes salas y largos pasillos que llevaban a una cantidad enorme de oficinas. Todo estaba en estado de abandono, pero aún así intentaba mantenerlo limpio y ordenado, aunque habían salas atestadas de cosas en las que prácticamente no se podía entrar. Cuando la ronda terminaba, si la noche no era demasiado fría, me gustaba salir a sentarme afuera y ver la carretera, los autos y el cielo estrellado. La verdad que costaba encontrar un lugar más tranquilo que ese. Las cosas se pusieron extrañas cuando casi se habían cumplido 2 meses en ese nuevo trabajo. En medio de una ronda regresé a la oficina para buscar la caja de herramientas. Había unos póstigos de una ventana que estaban flojos y podía caerse en cualquier momento. Así que necesitaban ser ajustados porque, de lo contrario, dejarían una abertura demasiado tentadora para los jovencitos que les encantaba meterse en este tipo de lugares. Parecía que a los adolescentes les encantaba ir en busca de fantasmas y cosas extrañas. No encontré la caja de herramientas en el armario en donde estaba habitualmente. Comencé a buscarla por otras partes de la oficina, hasta que la encontré en el cajón debajo del escritorio.
Al levantarme, golpeé con el codo una pila de papeles en la que encima estaba el cuaderno con el que nos comunicábamos con Walter. El cuaderno y los papeles cayeron y se desperdigaron por todo el suelo. Lancé un insulto al aire. Dejé la caja de herramientas sobre el escritorio y me agaché para juntarlos. Al hacerlo, encontré con que debajo de los papeles había otro cuaderno. En verdad, era una libreta pequeña y de tapa dura. Había sido invisible debajo de la torre de papeles, y al abrirlo, enseguida reconocí la letra de Walter. Quizás esté mal lo que hice, pero en ese momento no me di cuenta. Me metí la libreta en el bolsillo, tomé las herramientas y me fui a arreglar los postigos. Cuando regresé, esa noche preferí no ir a la carretera. Afuera estaba helando, así que me preparé un café y me senté en la silla frente al escritorio. Al sentarme, sentí algo en el bolsillo trasero, y ahí recién me acordé de la libreta de Walter. Puse los pies sobre el escritorio y comencé a hojearlo mientras tomaba café. Era un diario, y por las primeras fechas, entendí que Walter había empezado a escribirlo a los pocos días de que habíamos comenzado a trabajar en la fábrica. Sentí un poco de culpa y remordimiento por estar metiéndome así, en su intimidad, pero la verdad fue que ni por un segundo dejé de leer. Las páginas eran muy cambiantes. Habían algunas que estaban escritas de forma muy prolija y ordenada, tal cual Walter escribía los mensajes para mí en el otro cuaderno. Pero otras páginas eran mucho más caóticas, con palabras que se salían de los márgenes, letras enormes y trazos apurados. Decidí volver atrás y leer la primera entrada. Decía: volcaré aquí mis pensamientos y reflexiones. Quizás las palabras me sirvan como refugio, o mejor, como sostén al cual aferrarme. Desde hace varias noches sé que aquí no estoy solo. Hoy lo he comprobado. Él me llama. Detuve la lectura y repasé lo que había leído. ¿Qué diablos era eso?, me pregunté. Fui a la segunda página. En vez de haber palabras, había un mapa. Estaba dibujado con maestría, y eso me permitió ver que era de la fábrica. Primero pensé que era una copia del que estaba colgado en la pared, pero luego vi la diferencia. El que Walter había dibujado presentaba una sala más, justo debajo de unos salones de montaje que en el mapa original no aparecía. En ese anexo, Walter había marcado un punto negro y había escrito: «¿Dónde reposa?». A partir de la página siguiente, las entradas del diario eran muy cortas, frases o palabras sueltas en las que se repetían cosas como: «Me llama», «es grande», «es imposible», «es todo», «crece», «lo es todo». Un par de páginas después, me llamó la atención una frase en la que él decía: «Ahora lo escucho siempre, cuando me voy también, incluso cuando estoy en mi casa con mi familia. Él siempre está conmigo. Debo obedecerle, porque soy suyo». Aquel día, al amanecer, dejé la fábrica con la certeza de que mi compañero Walter había perdido la cabeza. Definitivamente estaba chiflado, pero tengo que admitir que, después de ese día, lo primero que hacía cada noche en que llegaba mi turno era chequear las nuevas entradas del diario de Walter. Luego, muy meticulosamente, me acordaba en dejarlo en el lugar exacto y que no quedara rastro alguno de que yo lo había tomado y leído. Algo así como una semana después de haber leído su diario por primera vez, la curiosidad me venció. Volví a las páginas que formaban el mapa y salí de la oficina dispuesto a encontrar esa ala oculta que el mapa señalaba y que yo hasta ese momento estaba prácticamente seguro de que no existía. Llegué a la sala del montaje después de caminar un rato, recorrer los pasillos y atravesar altos galpones. Era uno de los lugares más alejados de la oficina y uno de los puntos de toda la fábrica que menos había recorrido. Caminé hacia donde estaba el punto señalado por Walter, pero no encontré ninguna puerta ni nada que llevara hacia abajo, cuando de repente
Un olor fétido y podrido llegó a mí paulatinamente. Me acerqué hacia una pared sumida en la oscuridad y que estaba semicubierta por una parte del techo que estaba derrumbada. El olor nauseabundo venía desde allí. Al acercarme, distinguí en la penumbra el hueco negro de una entrada. La puerta correspondiente no estaba. Jamás me había percatado de ese lugar. Enseguida guardé la libreta de Walter en mi bolsillo. Alumbré con la linterna del teléfono celular y decidí meterme por el hueco. El olor se volvía simplemente insoportable. Me cubrí la nariz y la boca con la mano. Un pasillo corto me llevó a una escalera. Yo caminé con cuidado, iluminando el piso que estaba lleno de muebles rotos y pedazos caídos del techo. La escalera llevaba a otra puerta. Más allá de ahí, lo único que se podía observar era una oscuridad absoluta. Y fue en ese momento cuando escuché por primera vez la voz en mi cabeza. No puedo traducir aquí las palabras. Me es simplemente imposible, tanto por fonética como porque cuando quiero llevarlas desde mi memoria a mis labios, algo sucede en el camino. Es como si mi cerebro hiciese un cortocircuito, como si fueran palabras impronunciables para el ser humano. Pero sí puedo asegurar que generaban una atracción sobrenatural. Sentí como si no tuviera la chance de poder negarme a avanzar hacia quien emitía aquellas palabras. Alguien o algo me ordenaba que me presentara ante él, y yo iba a hacerlo. Supongo que si hubiese avanzado un poco más, no habría podido dar marcha atrás, pero aquellas palabras recién habían iniciado su influjo en mí, y fue en ese momento exacto que el estallido de los vidrios me sacó del incipiente trance. El estruendo había sido grande, no podía ser muy lejos de aquí. Con el cuerpo empapado de sudor helado y dominado por un terror inexplicable, retrocedí, subí las escaleras y desandé todo el camino. Sentí un alivio importante a medida que dejaba ese asqueroso olor atrás. Tuve suerte. Sin dejar de estar todavía un poco confundido, encontré el ventanal roto. 2 muchachos y una chica intentaban colarse dentro. Las botellas de alcohol tintineaban en sus mochilas. Di una voz de alto y los alumbré con la linterna del teléfono. Ellos dieron un alarido, treparon y regresaron afuera. Yo simulé un intento de persecución, pero ni bien me cercioré de que continuaban alejándose por el margen de la carretera. Corrí y me encerré en la oficina. Allí me quedé hasta que amaneció y pude irme a mi casa. Me costó mucho descansar. Cada vez que me entredormía, las palabras impronunciables volvían a resonar en mi cabeza. Además, sentía el olor como si lo tuviese impregnado en mis fosas nasales. La noche que regresé a la fábrica, encontré con que las puertas estaban abiertas. Eso quería decir que o Walter se había marchado por la mañana sin cerrar, o que todavía estaba adentro. Cuando entré, me dio la sensación de que todo el lugar estaba tomado por aquel nauseabundo hedor, pero quise convencerme de que era mi propia cabeza jugándome una mala pasada. Entré a la oficina y me encerré. En el escritorio, por encima de todas las cosas, estaba el diario de Walter. Parece que no lo había escondido, y además estaba abierto. Yo me incliné sobre él. La descripción tenía la fecha de ayer. Era una sola frase que, con letras grandes y desparejas, ocupaban las 2 páginas. Lo que leí me congeló la sangre. En cuerpo y alma al Supremo. Había un dejo de locura en esas palabras que, de alguna forma, me llevó a sentirme responsable por Walter. No había escondido su diario. Quizás era la única forma que encontró de pedirme ayuda. Yo me armé de valor. Abrí la puerta de la oficina y comencé a correr por los pasillos de la fábrica abandonada hasta llegar al lugar que él señaló en el mapa. Estaba aterrado.
porque al mismo tiempo estaba completamente seguro de que allí había un mal puro y primigenio. Con una ramera que siempre llevaba por cualquier circunstancia, me cubrí la nariz y la boca cuando el hedor se volvió insoportable. Esta vez llevé una linterna de mano que era mucho más potente que la linterna de luz del celular. Descendí los escalones. Estaban cubiertos por una sustancia negra, viscosa y resbaladiza que parecía petróleo y que era de donde provenía aquel asqueroso olor. Otra vez sentí esa especie de voz que me murmuraba en la cabeza. Culminé el descenso por la escalera y al final me metí por la arcada que llevaba a la oscuridad absoluta. El calor había aumentado. El olor se me colaba por todos lados y la voz en mi camisa me retumbaba volviéndome loco. Así y todo, lo que vi cuando levanté la linterna hizo que me olvidara de cualquier otra cosa. Desde un pozo en medio de la sala se levantaba una oscuridad que no puedo explicar cómo, pero tomaba forma. Emanaba una atracción y un miedo que solo podían ser generados por una criatura superior, por un dios o algo así. Y a un costado, tirado al lado de una pared, estaba el cuerpo de Walter. Era la segunda vez que lo veía, pero aún así pude constatar el pésimo estado en el que estaba su cuerpo. Estaba extremadamente delgado, casi desnutrido. Su piel estaba cubierta de llagas y laceraciones, como si algo lo hubiese estado consumiendo. Yo perdí el control de mi cuerpo y no pude ni por un segundo dejar de avanzar hacia esa masa deforme de oscuridad que me llamaba y me atraía. Al día de hoy, me pregunto cómo pudo una criatura o un ser así llegar hasta allí. ¿De dónde demonios había venido? Sentí unas apéndices de oscuridad rodeándome y llevándome hacia el centro de ese ser. Sentí cómo el contacto de esa especie de tentáculos me ardía en la piel y al mismo tiempo me drenaba la energía. Yo me entregué. Sabía que no tenía forma de luchar contra aquello. Me entregaba en cuerpo y alma. Sin embargo, antes de que pudiera llegar al final, algo me detuvo por los hombros. Sentí cómo los apéndices de oscuridad redoblaban sus esfuerzos ante la nueva resistencia. No encontré energías ni siquiera para poder voltearme, y recién ahí reconocí a Walter cuando su huesuda mano apareció ante mí. Su piel estaba blanca, casi transparente, y sus ojos estaban rodeados por dos agujeros grises. Con sus brazos delgados y lastimados, peleó contra los tentáculos y los arrancó uno a uno de mi cuerpo. Poco a poco, y pese al dolor que me provocaban al desprenderse de mí, fui sintiéndome mejor. La criatura comenzó a gritar en nuestras mentes, y los dos perdimos el equilibrio y caímos al suelo. Trabajosamente nos pusimos de pie. Walter me tomó el rostro y acercó su boca a mi oído. ¡Corre! ¡Corre!, repitió con tono enloquecido y me dio un empujón con lo último de sus fuerzas. Yo caí contra los escalones. Estaba cubierto por la sustancia negra y viscosa. Extendí una mano para intentar alcanzar a Walter, pero ya era tarde. La criatura lo había rodeado por todos lados y prácticamente lo estaba engullendo. Él consiguió liberar por última vez su cabeza y me gritó: ¡Que arda! ¡Que arda! Jamás olvidaré la desesperación de sus ojos. Aproveché la distancia de la criatura. Conseguí ignorar su imposible voz en mi cabeza y subí las escaleras. No podía volver a ese lugar, así que solo encontré una forma de obedecer lo que Walter me había pedido. Utilizando los bidones de combustible que estaban en uno de los galpones, recorrí toda la fábrica. Provoqué uno de los incendios más grandes que se recuerden, por lo menos en los últimos años.
La fábrica ardió por completo. Yo lo observé desde la carretera. ¿Aquello fue suficiente para erradicar la criatura? Eso espero. Tampoco me quedé a averiguarlo. Caminé por el margen de la carretera y para el amanecer ya estaba de nuevo en la ciudad. Cuando llegué a mi casa me quité la ropa. Lo único que quería era darme una ducha. Cuando palpé los bolsillos, encontré algo duro. Todavía llevaba el diario de Walter conmigo.